A continuación, invitamos al Ministro del Trabajo y Previsión Social para que dé inaugurado este encuentro y comenzar con el panel de discusión. Por favor, Ministro. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este importante seminario internacional sobre trabajo digital. Al diputado Diego Ibáñez, que además preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara y con el cual nos ha tocado tramitar, discutir muchísimos proyectos laborales durante estos años. También agradecer a la Universidad de Valparaíso y a toda la comunidad de universidades y centros de investigación que hoy día nos acompañan. Por supuesto a los panelistas, a los invitados internacionales y también, por qué no decir, los colegas de investigación del mundo del trabajo, que probablemente también con varios nos hemos encontrado en distintas instancias, al menos en mi caso previo a tener que asumir esta responsabilidad. Qué duda cabe que durante la última década probablemente el mundo, la industria, ha sufrido transformaciones radicales en materia de robotización, automatización, digitalización de procesos. Pero lo que está tras ello también es una transformación del modelo de relaciones laborales que conocimos probablemente en el siglo XX. Y creo que eso nos entrega múltiples desafíos en materia de desarrollo, en materia de producción, en materia de trabajo, de futuro, pero también nos abre una enorme cantidad de incertidumbres que vale la pena discutir a propósito justamente de estos cambios que parecieran ser muy novedosos, muy nuevos, muy de última frontera, pero que ya tienen, como les decía, décadas de inserción en la industria, en el comercio, en las nuevas industrias tecnológicas, y eso requiere evidentemente no solamente de una comunidad de investigadores e investigadoras robusta que esté dando cuenta de estas transformaciones, sino que también la capacidad que tengamos desde los distintos poderes del Estado de abordar con políticas públicas que lleguen a tiempo justamente para abordar estas situaciones. Si bien estos son cambios globales, son cambios que afectan al conjunto de las relaciones productivas en el mundo, tiene efectos diferenciados en las distintas regiones del planeta. De ahí también relevar que estemos hoy día discutiendo con la comunidad también de la Unión Europea, pero también desde América Latina esto tiene sus desafíos y sus particularidades. Y creo que eso también es importante porque la forma concreta en cómo esto se aterriza en cada uno de los países y el tipo de política pública que uno tiene que impulsar justamente para abordar estos desafíos requiere de ese diálogo entre lo global y lo local. Entendiendo además que esto tiene efectos sociales también, y como ya lo decía el decano, también en nuestros regímenes democráticos. Sabemos que efectivamente estas transformaciones están alterando el mundo del trabajo. Si bien hay mucha discusión, en algunos casos también ciertas visiones panópticas más optimistas, más pesimistas, lo que sabemos hoy día es que todavía la producción requiere de muchísimo trabajo humano. Y eso todavía como tendencia global y como tendencia regional no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el modo en cómo se organiza el trabajo, lo que está cambiando son el tipo de capacidades que se requieren, pero también esto impacta muchas veces cuando hay grupos que se quedan atrás en que pueden generarse brechas de desigualdad importantes. Uno puede ver en los datos agregados que efectivamente el trabajo asalariado sigue siendo la forma más relevante en cómo hoy día se organiza el modo de relaciones laborales, pero cuando hay grupos que por cambios tecnológicos muy acelerados no se logran reinsertar en el mercado laboral, lo que se produce en esos grupos concretos no es solamente un aumento de las desigualdades, se ponen en entredicho nuestros contratos sociales. Las organizaciones sindicales y los partidos que históricamente representaron a la clase trabajadora empiezan a tener dificultades para representar esos intereses. Y lo vemos hoy día en todo el mundo, en todos los países. Y donde finalmente lo que muchas veces se pone en juego son nuestros sistemas democráticos. En la medida en que no logran responder
a los intereses y necesidades de la clase trabajadora, que hoy día es diversa, que cruza con flujos migratorios, donde emergen con mucha fuerza las desigualdades de género, las antiguas y las nuevas, y por lo tanto cuando estamos hablando de la transformación digital, no estamos hablando de otra cosa, de los principios básicos de la sociedad que se sigue organizando bajo los fundamentos del trabajo. Y creo que eso es lo que nos tiene que llevar a la reflexión en un seminario internacional como este. Me tocó estar hace un par de meses en Ginebra, a propósito de la Conferencia Internacional del Trabajo, donde el debate de plataformas digitales se tomó prácticamente toda la discusión de la conferencia. Y más allá que en concreto, y eso entiendo que van a haber paneles específicos para abordarlo, se discutía sobre los trabajadores de plataforma, los repartidores, los delivery, que son quizás lo que ha llamado más la atención en último tiempo en las investigaciones. En rigor, estábamos discutiendo de qué era una empresa, cómo se establecían las relaciones contractuales, qué era un salario, y el papel que jugaban las organizaciones sindicales en formas muy atípicas de trabajo donde parecía que la forma sindicato no podía insertarse en ese modelo de relaciones laborales. Pero básicamente de lo que estaba discutiendo era sobre los principios que organizan el trabajo y la producción. Y creo que ese es el campo general al cual hoy día estamos tensionados. Y el dilema de los que hoy día nos toca abordar estas discusiones desde los cargos que nos toca justamente es ver cómo nuestros marcos legislativos, nuestros diseños de política pública, el modo en que promovemos el diálogo social y el papel que juegan los sindicatos en esta discusión se va a proyectar en las próximas décadas. Creo que ese es el marco en que un seminario como este debiera abordar, y en ese contexto también contarles cómo algunas preocupaciones que hemos instalado del Ministerio han intentado justamente dar cuenta de esta mirada que tenemos como gobierno, pero también con los distintos actores que hoy día se convocan acá. Y me gustaría por lo menos plantear tres elementos, tres desafíos de política pública que hemos intentado resolver, evidentemente de manera parcial, pero que creo que van a marcar la escena de los próximos años. El primero, y eso es algo que hemos instalado con mucha fuerza en un país como Chile, es que efectivamente estas transformaciones tecnológicas que están ocurriendo tienen que tener una mirada sobre las características específicas que tienen los países en materia de producción. Chile es un país fundamentalmente minero, primario exportador, con una cantidad importante de empleos vinculados al comercio, a la banca, y por lo tanto el tipo de transformaciones tecnológicas que están ocurriendo, no del futuro, las que están ocurriendo hoy día, se insertan específicamente en esos sectores productivos. Pero al mismo tiempo también hemos visto cómo hoy día gigantes tecnológicos con sus data centers se empiezan a insertar en países como Chile. Chile es un país productor de energías y esperamos ser potencia en materia de energías renovables. Y hoy día la industria tecnológica, que uno dice la nube, pero la nube es bien física, la nube requiere de mucha fuerza de trabajo, mucho fierro, requiere de mucha energía. Y por lo tanto, países que aborden justamente y se logren insertar en ese tipo de tendencias van a poder justamente estar mejor preparados para abordar esta transformación tecnológica productiva. Nosotros hoy día en minería tenemos camiones autotripulados que organizan las faenas y donde hoy día en un comando que puede estar aquí en Santiago se dirigen faenas de manera autotripulada con trabajadores que hoy día en realidad están en modalidad de teletrabajo, pero que organizan faenas mineras. Pero también enfrentamos los desafíos de regular a los trabajadores de plataformas digitales que están en condiciones altamente desreguladas, con contratos que muchas veces están fuera de los marcos del contrato propiamente de trabajo, con enormes dificultades para que las condiciones de seguridad y salud se lleven adelante, y donde hoy día muchas veces son la gestión algorítmica la que finalmente regula esa relación laboral. Y con un enorme desafío que estamos enfrentando en todos los países del mundo es que cómo se regulan, no solamente en el Código del Trabajo, sino que es cómo se regulan de manera efectiva, cómo se fiscalizan de manera efectiva esas relaciones laborales que parecieran quedar en los bordes del mundo del trabajo. Pero también, y eso es algo que quizás ha sido menos observado, tiene que ver cómo estas nuevas tecnologías, esta nueva gestión algorítmica, esta nueva forma de organizar las relaciones laborales está afectando, por decirlo así, a los empleos más tradicionales.
y donde muchas veces no colocamos de modo suficiente la mirada. El control de los datos, el modo en cómo se gestionan los procesos, incluso la vigilancia a través de mecanismos de control que ponen en los bordes el uso de datos, que son muchas veces datos personales de los trabajadores y que van a requerir también de un mayor esfuerzo regulatorio. Pero también, por otro lado, cómo vamos avanzando en la modernización de los sistemas de certificación y capacitación de los países. Hoy día, muy probablemente, esta idea de que uno estudiaba un oficio, una carrera técnica, una carrera profesional y se dedicaba por 30, 40 años a ese oficio, muy probablemente ya cambió. Probablemente vamos a experimentar, y sobre todo las generaciones futuras, cambios en sus trayectorias laborales 3, 4 y hasta 5 veces, de puestos de trabajo que van a desaparecer y que van a ser reemplazados por otros. Y el problema no está tan asociado que el cambio tecnológico destruya y reconstruya puestos de trabajo, sino que es cómo llegamos a tiempo para que esas transiciones ocurran de manera efectiva. Ya cuando está el cajero automático en el supermercado, ya es tarde, ya esa transformación ocurrió. El punto es cómo los sistemas, no solamente las universidades ni los centros de formación técnica, sino que los sistemas de certificación van incorporando sistemáticamente habilidades que hoy día se requieren y donde muchas veces, justamente utilizando estos sistemas de inteligencia de datos, podemos construir rutas formativas que permitan esas reconversiones. No solamente por un tema productivo, insisto, sino que porque de lo contrario, y si esto se lo dejamos netamente al arbitrio del mercado, las brechas de desigualdad que se van a producir van a ser importantes. Nosotros hemos innovado a través de incorporar en todos los perfiles de los sistemas de capacitaciones, certificaciones, herramientas tecnológicas, habilidades digitales, programas de formación en materias asociadas a ciberseguridad u otro tipo de ocupaciones que sabemos que se van a ir requiriendo. Pero esto no solo hay que verlo en la cúspide del mercado laboral. Esta idea de pensar que vamos a ser todos programadores o vamos a ser todos expertos en ciberataques y que vamos a tener estos puestos de trabajo técnico profesionales muy calificados. Hoy día toda la gestión de procesos, de logística, de flota, todo lo que es la organización de procesos productivos, incluso en el retail, requieren de habilidades digitales. Y eso los sistemas de capacitación y certificación tienen que estar permanentemente perfilando aquello. Y en eso efectivamente tenemos un desafío de poder advertir qué es lo que se va a requerir y poder hacer esas rutas de reconversión laboral de manera permanente. Hay varias de esas iniciativas que hemos impulsado en este gobierno, pero es un elemento central y donde además la inteligencia de datos nos puede ayudar también a la gestión de políticas públicas mucho más eficientes. No es solamente un tema que lo tenga que utilizar la industria, el sector privado. Los estados pueden modernizarse a partir de estas herramientas. Hay un último punto que me parece importante colocar en el centro de este debate. El papel que juegan las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, en toda esta transformación. No es la primera vez en la historia que el mundo y la producción enfrentan procesos de cambio acelerados. Pero más allá de las legislaciones, de los códigos del trabajo, de las políticas públicas que podamos establecer, el rol que juegan las organizaciones sindicales sigue siendo central. No solamente en asegurarse que los derechos laborales se cumplan, no solamente advertir allí donde muchas veces estas tecnologías que son opacas, pero que están produciendo cambios muy acelerados en la intensidad del trabajo, en los ritmos del trabajo, en el modo en que muchas veces finalmente herramientas que nos deberían ayudar a tener más tiempo libre, evitar los trabajos más pesados y rutinarios, tener una mejor salud laboral en la medida que no estamos expuestos permanentemente a las intensidades de las antiguas formas de trabajo, termina muchas veces ocurriendo lo contrario. Una mayor intensidad, una mayor exposición, una conexión permanente, una imposibilidad de distinguir entre los tiempos de trabajo y los tiempos de no trabajo remunerado, estar conectados 24/7 al trabajo, y creo que eso también tenemos que aprender porque en última instancia las tecnologías tienen que ser una herramienta para facilitar el mundo del trabajo y no necesariamente hacerlo más intensivo, y por lo tanto que esas consecuencias finalmente las experimenten
los trabajadores y trabajadoras en los distintos países del mundo. Y en eso, a nuestro juicio, el diálogo social, la participación del mundo sindical sigue siendo clave en las posibilidades incluso de incorporar todo este tipo de debates en las negociaciones colectivas. Creo que en eso también hay que hacer un esfuerzo, no solamente de observar, sino que también de ver cómo le entregamos más herramientas al mundo sindical para que justamente estos temas se tomen la escena también de las negociaciones colectivas y que no solo se enfoquen en salarios o en bonos de término de conflicto. Creo que ahí también hay un desafío que seguramente vamos a poder abordar a lo largo de este seminario. Así que yo, sin más, transmitirles que para nosotros como ministerio este es un tema de suma preocupación. Lo hemos intentado desplegar más allá de otras reformas que como gobierno nos ha tocado enfrentar en materia de salarios, en materia de jornada, en materia de pensiones. Agradecerle nuevamente al panel, a los invitados, a la concurrencia, y les deseamos que tengan un excelente seminario y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a sus conclusiones, que sin duda van a ser un insumo fundamental para los desafíos que tenemos de manera global y en este diálogo que se ha establecido a través de esta instancia entre los países de la Unión Europea y también los países latinoamericanos. Así que muchas gracias por esta oportunidad y les deseo un excelente seminario. Muchas gracias.